Tanshuo reconforta al castaño, recordándole el valor que tiene como persona. Las palabras del Logia Azul hacen que el más bajo se proponga luchar por avanzar y acabar con esa depresión que tiene. Yansheng lleva al pelirrojo a una importante reunión de inversores, tema que da de hablar entre los empresarios presentes. Shin Shibai, que tiene cierta animosidad con los Gu, aprovecha para poner incómodo al pianista. El presidente Yang le pide a Luan que se retire de la sala, ya que se hablará de algo confidencial, a pesar de que Shibai aprovecha la situación en la que el pelirrojo se hallaba para ponerlo en contra de Yansheng. Es totalmente ignorado, lo que enfurece al heredero de los Qin, quien no duda en advertir al pianista con sucumbir a sus proposiciones si no quiere ser destruido por su poder adquisitivo. Luan no se queda atrás, logra darle su merecido a Shibai. Pero esto no es suficiente para el pianista. Aunque su propuesta había salido ganadora, Yansheng no se sentía completo. Mientras conversaba con el presidente Yang, el pelirrojo llega con su ropa rasgada, señalando haber sido agredido por el heredero de los Qin. A pesar de que Shibai da una explicación, su forma de comportarse para con el pianista hace que Yansheng no pueda evitar perder el control y termina golpeándolo, comenzando así una pelea que nadie puede detener. Tan cegado estaba por la ira, que el pelinegro termina viendo a Shu en Shibai, lo que lo motiva a intensificar sus golpes. Luan, dándose cuenta de que su capricho puede generar que su amante termine cometiendo un delito, interviene suplicándole que se detenga. Este le hace caso, solo que su mente le juega una mala pasada, y en vez de ver a Luan, cree ver a Nianan. Tanto estrés y confusión producen que el más alto se termine desmayando. Aquel espectáculo hace que el presidente Yang dé por terminada la reunión, suspendiendo la cooperación. Los demás inversionistas creen que el pelinegro no está preparado aún para manejar la empresa de los Gu. Después de dejar a Yansheng con el mayordomo Shu, el pelirrojo se va contento, ya que el reciente comportamiento violento de su amante le demostró que todavía lo apreciaba. Shin Shibai, herido y humillado, promete vengarse de la pareja, por lo que se contacta con uno de sus subordinados. Con la ayuda de 8 sirvientes, el mayordomo Chu logra traer a su joven maestro dentro de la casona. En el pasadizo se encuentran a Nianan, quien, luego de ponerse al tanto de la lamentable actuación del pelinegro en dicha reunión, lo mira juzgadoramente y se aleja ignorándolo. Dicha reacción deja al más alto con ganas de seguir ahogándose en el alcohol. Al día siguiente, Lu Yuan es quien termina arreglando todo el desastre que su hijo dejó. Habla con el presidente Yang, logrando ganarse una segunda oportunidad de inversión. El secretario Shaoli le avisa de la presencia del representante del grupo Shiyue. La conversación en un principio es buena, hasta que la empresaria deja en claro una condición para aceptar invertir en su compañía. Debe convencer a Shuo de que deje de frecuentar a Nianan. Longshuan se niega a cumplir tal requerimiento. Lu Yuan le recuerda la gran oportunidad que está dejando ir, minimizando los sentimientos tanto de su hermano como del castaño, poniéndolo en una difícil situación. El trigueño, totalmente desolado, abandona la oficina. Yuan Feng intenta hacerle conversación, pero es ignorado por el Logia Azul. El vicepresidente ya puede imaginar el porqué de su reacción. Shuo le contaba emocionado a su hermano su progreso con Nianan. Detiene su conversación al notar lo extraño. Lung Xuan termina pidiéndole que se aleje del castaño. El rubio le pide una explicación de por qué cambió su decisión de apoyarlo. El trigueño le explica la grave situación de la empresa Chiyue, que solo una cooperación con el grupo Gu puede salvarla, y que una de las condiciones para trabajar con ellos es que se aleje del músico. Si bien entiende tal encrucijada, Shuo cuestiona la estrategia de la señora Lu Yuan, ya que no solo mezcla asuntos personales con negocios, sino que también reprocha el que su hermano le oculte asuntos familiares tan importantes. El rubio llora a solas sintiéndose culpable, ya que estaba siendo egoísta al interponer su felicidad sobre la de su familia. Al despertar, Yansheng recibe la reprimenda de su vida por su mal comportamiento. Lu Yuan lo castiga quitándole el cargo de presidente de la corporación. La empresaria culpa de todo a Luan, ya que su relación con este era mala influencia. El pelinegro molesto enfrenta a su madre, culpándola por solo usarlo de moneda de cambio, por no protegerlo cuando fue raptado. Le echa en cara lo mucho que el pianista ha hecho por él en comparación con él.
Yuan Feng está dispuesto a aclarar el malentendido de que en realidad fue el castaño quien lo salvó años atrás y no el pianista, pero Lu Yuan lo interrumpe. Viendo que su hijo no entra en razón, le reprocha su actitud y le recuerda que sus acciones afectan a miles de empleados, especialmente tras arruinar la cena de cooperación con los Yang. El pelinegro acepta su imprudencia, pero se niega a seguir siendo emparejado con Nianan. Hasta lo acusa de ser alguien materialista. El músico le aclara que le devolverá las acciones una vez se divorcien, ya que no quiere deberles nada. A pesar de la insistencia de la empresaria para reconsiderar esa idea, la decisión ya estaba tomada. Ya no quería seguir viviendo con quien le causaba miedo y sufrimiento. Le devuelve el anillo roto, explicándole que descubrió que este era falso, dejando al más alto estupefacto. Nianan terminó de alistarse para asistir a un banquete organizado por la señora Jiang, quien había pedido su presencia. El más bajo no quería ir, pero había aceptado como último favor para su suegra. Se pregunta por qué la señora Jiang tiene tanto interés en verlo. Mientras se alista, Nianan conversa con el mayordomo Xu, quien se muestra siempre atento a cada detalle de este. El mayor le pregunta si esta vez se divorciará de su joven maestro. El más bajo cambia de tema para no entristecerse. Yuan Feng queda impresionado por la radiante apariencia del castaño. Al arribar a la residencia de los Yang, gran parte de los aristócratas le preguntan al pelimorado sobre su futuro en el grupo Wu. Yuan Feng sutilmente evade responder yendo a saludar a los anfitriones. La señora Yang resultó ser amiga de su madre, por lo que el más bajo la llenó de preguntas sobre esta. La dama le revela que su progenitora siempre gozó de buena salud, solo que alguien le provocó un accidente estando embarazada. Su charla se ve interrumpida con la llegada de Yansheng y Luan. La mera presencia de dicha pareja enoja a la agasajada, quien le pide a su esposo hacer algo al respecto. Mientras ella saca el castaño de allí, el señor Yang y Yuan Feng se acercan al pelinegro para hacerle entender su falta. Xin Shibai planea su venganza luego de lo sucedido con Luan. Pide a su subordinado llamar a su matón Sun Shi, quien hará el trabajo sucio. El señor Yang capta la atención del más alto para iniciar la reunión. Es por ello que este deja al pelirrojo solo. Luan siente que todos allí lo miran como alguien inferior al castaño, situación que lo irrita. Yuan Feng se acerca para recordarle que sabía su secreto, que había usado la amnesia temporal de Yansheng para hacerse pasar por el más bajo cuando lo salvó años atrás, por lo que le advierte que si sigue provocando malentendidos, no dudará en revelarles a todos su mentira para que reciba un castigo. Por salir enojado del salón principal, el pianista termina chocando con un mesero, provocando que el pelirrojo termine totalmente empapado de vino. Mintiendo respecto a sus conexiones e influencias, obliga al joven a arrodillarse y disculparse. El pianista disfruta de aquella humillación, sin percatarse de que es visto por Long Xuan, quien juzga tan mal accionar. Sun Chi se presenta señalando que ha traído una sorpresa de parte del pelinegro. Luan, creyendo que será una propuesta de matrimonio, lo sigue. Al salir a tomar aire, Nianan se encuentra con el trigueño. Conversan sobre la difícil situación en la que Lu Yuan los ha puesto para brindarles apoyo financiero, y en cómo esto ha afectado a su hermano, quien le ha quitado el habla. El castaño le ofrece su ayuda para cualquier cosa. Asimismo, le pide al Ojiazul que le transmita a Shuo un mensaje de ánimo, recordándole sus sueños musicales. Long Xuan le agradece y promete hacerle llegar tal mensaje. Nianan piensa que es hora de acabar con todo ese pesar que lo ha atormentado. Luan empieza a sospechar cuando lo guían a un lugar apartado. No tarda en descubrir que todo era una trampa. Sun Chi se burla de sus intentos de huir y de sus torpes advertencias. Desesperado, el pianista le ofrece dinero a cambio de su libertad. El contrario le explica que no está allí por dinero, sino para cobrar una deuda. Ante el nuevo intento del pelirrojo de huir, Sun Chi lo noquea hasta dejarlo casi inconsciente. El matón revela que solo buscaba raptar al esposo de Gu Yansheng. Luan se da cuenta de que Sun Chi no sabe cómo luce el esposo del pelinegro, por lo que aprovecha esa ignorancia para indicarle que tenían a la persona equivocada, que es a Wen Nianan, a quien debían capturar. Luan les muestra hasta su documento de identidad para demostrar que no era a quien buscaban. Tras una leve búsqueda en internet, descubren que el esposo de Yansheng es Nianan. Algo dudoso, Sun Chi decide creerle, advirtiéndole que si miente le hará pagar. El pianista se ofrece para guiarlos hasta el castaño.
La suerte está de su lado, porque el más bajo estaba solo y distraído. Sun-shi y sus subordinados no tienen ningún inconveniente en dejarlo inconsciente. Antes de perder el conocimiento, observa a Luan huir de allí. Yuan Feng se preocupa al no saber nada de Nianan. Luan aparece llorando y herido. Usando su lamentable apariencia para evadir preguntas, Luan le pide al pelinegro que lo saque de allí. Miente al asegurar no haber visto a Nianan cuando el pelimorado se lo consulta. Para evitar cualquier problema, el pianista le hace tomar píldoras para dormir al más alto en su bebida. Poco a poco, Yan Shen cae rendido. El pelirrojo sonríe aliviado. Nianan no solo es tratado mal, sino que también es encerrado en un viejo almacén sin agua ni comida. Sun-shi le explica que está allí por la venganza de su jefe, Qin Shibai, por lo que le promete soltarlo solo si lo ayuda a grabar un vídeo para así persuadir a Yan Shen de que desista de su proyecto empresarial con los Yang. Nianan le explica que él no puede lograr aquello porque su matrimonio con Yan Shen solo es por compromiso. Sun-shi no le cree, sigue insistiendo en que grabe el video. Nuevamente, el castaño le explica que el más alto lo odia, que jamás lograría hacerlo dejar dicho proyecto. Pensando que solo son excusas, el matón golpea al castaño. En un intento de salvarse, Nianan toma un pedazo de vidrio y se lo clava en el rostro. Este es el detonante por el que Sun-shi sin piedad empieza a golpearlo y patearlo más, mientras le pide a su subordinado que le grabe. Dicho video se lo envió a Yan Shen. La notificación es vista por el pelirrojo, que aprovechando que su amante duerme, mira dicha grabación solo, horrorizado. Luan entra en pánico. Si se descubre su participación en el rapto del castaño, estaría acabado. Se apresura en borrar el video y toda evidencia del celular de su amante. Ante el intento fallido y la no respuesta del empresario, los matones empiezan a sospechar que lo dicho por el más bajo es cierto. Sun-shi mantiene la fe en que no atraparon a la persona incorrecta. Nianan sufre en silencio, ya que el dolor aumenta con cada segundo. Deciden que lo mejor es contactar directamente con Yan Shen, por lo que lo llaman. Este contesta, solo que cuando le mencionan que tienen a Nianan, el pelinegro, pensando que es una broma pesada, los ignora y corta. Sun-shi y sus subordinados no pueden creer lo sucedido. El pelinegro se vuelve a dormir debido al aumento de la dosis somnífera en su bebida. Luan aprovecha esto para borrar su historial de llamadas y así nadie sospeche nada. Mientras es abandonado por sus captores, Nianan reflexiona sobre el mal que le ha traído amar al más alto. Acepta que es hora de pensar en sí mismo, que debe aprender a protegerse solo. Yan Shen no recuerda nada de lo sucedido anoche, solo vagos recuerdos de la llamada. Piensa que fue un sueño, ya que no hay historial de esta en su celular. Al preguntárselo al pelirrojo, este desvía la conversación. El mayordomo Shu llama preguntando por el más bajo. El pelinegro se muestra indiferente, minimizando la situación. Yuan Feng insiste en su presencia para ayudarlos a encontrar a Nianan. A regañadientes termina uniéndose a la búsqueda, en compañía de Luan. El pianista sugiere que puede estar con los Tang, ya que vio al más bajo hablando con Lun Xuan. Ello es respaldado por su amante, quien presume que había algo más entre el rubio y Nianan. El pelimorado aclara que ello es falso. Ante tanta hipocresía del más alto, Yuan Feng no duda en culparlo de lo que le está pasando a Nianan. El pelinegro menciona fríamente que todo sería mejor si el más bajo no hubiera entrado a su vida. Tras varios días de búsqueda y llamadas, queda claro que Nianan no se encuentra ni con los Tang ni en ningún otro lugar conocido, por lo que el mayordomo Shu y Yuan Feng están más que seguros en presentar una denuncia formal. Luan teme que se descubra su complicidad en dicha desaparición. Oculta su ansiedad ante el pelinegro, quien ha empezado a dejar de ser escéptico, ya que siente que esa llamada de su recuerdo borroso sí estaba relacionada con el más bajo. El pianista le cuenta que ganó un concurso de música, por lo que le propone ir a celebrar. El empresario le entrega de regalo el collar que ha estado guardando desde hace mucho. Grande es su sorpresa cuando Luan no reconoce la alhaja, reacción que preocupa a Yan Shen, porque se supone que el collar es de la persona que lo salvó años atrás. Un golpe en la puerta interrumpe en la mansión. Nianan había vuelto. Tras los traumáticos sucesos durante su cautiverio, Nianan siente que de su lado gentil e inocente queda nada. Dejando atrás todo ese sufrimiento, siente que ahora es capaz de enfrentar cualquier prueba.
El primero en recibirlo es el mayordomo Shu. Su deplorable estado deja a todos estupefactos. Quien no puede creer lo que ve es Luan, ya que pensaba que el más bajo no sobreviviría. El castaño pone en evidencia la culpabilidad del pianista en su desaparición. Yan Shen lo trata de mentiroso. Este no se esperaba que Nianan le respondiera de forma irónica, logrando hacerlo retroceder. Confronta a la pareja, haciendo énfasis en el pelirrojo, advirtiéndole a este que contará todos sus secretos. Luan, asustado, empieza a temblar y corre a los brazos de su amante pidiendo ayuda. Habían pasado casi 3 días y no hubo respuesta por parte de Yan Shen. Los matones se sienten estafados porque no recibieron ninguna recompensa por raptar al castaño. Sun Shi se ríe de la desgracia del más bajo, porque nadie mostró interés en rescatarlo. Nianan aprovecha su descuido para clavarle una estaca de vidrio, desestabilizándolo. La nueva actitud del músico asombra y asusta a los matones. Los subordinados terminan huyendo ante la escena, dejando solo a su jefe. Sun Shi clama piedad, pero el castaño sonríe maquiavélicamente. Él deseaba obtener su venganza, por lo que usando el bate de béisbol del delincuente, lo golpea hasta dejarlo inconsciente. Descargar su ira, el dolor acumulado, lo hace sentir bien. Logra escapar de ese oscuro y frío almacén. Ahora debe regresar a casa para poner en orden su propia vida. Nianan descubre que el pelinegro le desobedeció. Le había entregado su collar al pianista, gesto que se lo reprocha. Yan Shen quiere atacarlo verbalmente, pero no puede aguantar la intensidad de su mirada. El más bajo no duda en recordarles que ambos le han causado mucho daño emocional y físico, por lo que le presenta a su aún esposo el acuerdo de divorcio. Luan sonríe complacido, ya que su separación significa una gran oportunidad para él. El empresario se niega a firmar, señalando que las verdaderas intenciones del más bajo eran quitarle su dinero. Nianan lo ignora. Le establece como plazo un máximo de 3 días para firmar el documento, advirtiéndole que si no lo hace, igualmente irán a los tribunales. Todos los presentes quedan impactados por la determinación del castaño. Lu Yuan interviene tratando de convencerlo a desistir de su pedido, usando de advertencia el quitar sus inversiones del consorcio Wen. Nianan no aguanta más y la enfrenta, llamando a madre e hijo egoístas y despiadados. Al no ver un avance, decide tomar un arma punzocortante para obligar al pelinegro a que firme. Yuan Feng y los Gu tratan de convencerlo de que no se hiera, pero es en vano. El músico realmente sentía que nada tenía sentido. Justo en ese momento aparece Shuo, que le pide detenerse. El rubio se había enterado de la desaparición del más bajo gracias a su hermano. Dejando de lado su enfado con este, deja su habitación y sale a buscar al más bajo. Felizmente lo encontró en la residencia Gu. El ojiazul logra calmarlo. Tanshuo le hace entender que no debe temer, que estaba a su lado para cualquier cosa. El castaño le solicita su ayuda para que lo saque de allí. Iban a irse, pero Yan Shen se entromete dejando en evidencia de que había algo más que amistad entre ellos. El que insultara al más bajo hace que el rubio no dude en responderle. Lu Yuan trata de convencer al músico de olvidar la idea del divorcio. Nianan mantiene su postura. Sabe que si no usa la presión jamás será libre, por lo que vuelve a advertir con herirse, logrando que Lu Yuan por fin obligue a su hijo a firmar el divorcio. El pelinegro al principio se negaba a firmar, pero al ver el rostro ilusionado de su amante y ante la insistencia del más bajo, termina firmando. Nianan obtuvo la libertad que tanto deseaba, solo que las emociones acumuladas le hacen perder el conocimiento. Shuo grita pidiendo ayuda para llevarlo pronto a un hospital debido a la gravedad de sus heridas. Yan Zheng no sabe cómo actuar. Su madre y Yuan Feng le exigen que lleve al más bajo rápido al hospital. Cuando el empresario se decidió a hacer algo, ya era tarde. Shuo ya llevaba en sus brazos al castaño, empezando entre ellos una batalla de quién llevaba al músico al nosocomio. Después de un forcejeo, el rubio termina ganando, llevándose al más bajo. Deja en claro que no dejará que los Gu vuelvan a hacerle daño al castaño. Esto no detiene al empresario, que lo sigue, ya que sentía que Nianan le debía una conversación pendiente. A la hora de registrar al castaño en el hospital, empieza una discusión entre el ojiazul y Yan Shen. Shuo le recuerda que ya nada lo ataba al más bajo, ya suficiente sufrimiento le había ocasionado, por lo que le pide que se vaya, verdades que dejan aturdido al empresario.
Poco después de la cirugía, el señor Wen preocupado va donde el rubio, quien le cuenta que el más bajo está fuera de peligro. Si bien saber que su hijo estaba bien no calma su enojo al ver a Yan Shen, no duda en ir a culpar al pelinegro por todo el daño que le ha provocado a Nianan, por lo que le advierte que le hará pagar por todo el mal hecho. Mientras el castaño es trasladado a otra habitación, Zhou se compromete a cuidar al más bajo y protegerlo de los Wu. Con tanta presión en su mente, Yan Shen no presta atención a lo que su amante le decía. Con el más bajo en su mente, considera que lo mejor es pedir de vuelta el collar que le regaló. El pianista siente que el pelinegro ya no confía en él como antes. Hace de todo para que no le quiten el collar, pero es inevitable, se queda sin este. Presiente que algo esconde el origen de dicha alhaja, provocando en la pareja de amantes un incómodo momento. Yuan Feng descubre que Yan Shen no puede dejar de pensar en el más bajo. El pelín morado le aconseja ir a visitarlo para aliviar su culpa. Finalmente fue al hospital por la noche. No se espera encontrar a Nianan teniendo una pesadilla. Trata de auxiliarlo, pero lo termina despertando en el proceso. Apenas lo ve, el castaño empieza a gritar exigiéndole que se vaya. Yan Shen no se rinde. Le pregunta qué le pasó durante esos días que desapareció. Solo que el contacto con su ex esposo incomoda al castaño, que le pide que se mantenga alejado de él. La enfermera excusa el comportamiento del más bajo con que este hace poco salió del coma, por lo que tiene un estado frágil. El pelinegro, resignado, se queda en el pasillo. Allí lo encuentra Shuo, quien no dudó en recordarle que ya no tiene derecho a interferir en la vida del músico. La discusión llega a oídos de Nianan, quien sin importarle su débil estado, sale en defensa del rubio, confrontando al más alto. Le deja en claro que no le tiene miedo. Ante las palabras hirientes de Yan Shen, Zhou no puede evitar responderle dándole una paliza. La mirada de indiferencia del castaño produce en el empresario un vacío en su pecho. Únete como miembro del canal y desbloquea beneficios increíbles. Tendrás insignias de fidelidad, emojis exclusivos, menciones especiales y acceso anticipado a nuevos videos. Haz clic en unirme y sé parte de esta comunidad. No dudes en unirte a mi canal de WhatsApp para saber cuando suba videos, tenga anuncios importantes o para participar en encuestas. Una mención especial a los miembros del canal: Ricardo Cortés, Eveline Orozco, Fer Hernández, Isabelita, Kerfe Ramos Nesili, Diana Pérez, Naivi Salva, Alexandra Melanie Briana, Esperanza Solorzano, Ana Patricia, Juliana Torres, Wendy Fierro, Ángel Hernández, Correo Nuevo, Dalia Liz, Jacqueline Cubillos, Catalina Cádiz, Cristina Cadena, Benjamín Bellos, Heidi Ramírez, Valentina Trujillo, Pistacho, Diani Ruiz, Elda Díaz, Taeju Sim, Jack y Perú, Fragón, Ana Victoria, Juanca, Benja 2012, Pani 13, Tamara Cáceres, Moonshadow, Norma Sánchez,